Hebreos capítulo 7. En el capítulo, si te acuerdas, en el capítulo 5 estábamos hablando de Melquisedec. Y al final varias veces estuvimos, ¿y quién es Melquisedec? ¿Y quién es Melquisedec? Y al final el capítulo 5 no nos dice quién es Melquisedec, nada más como que nos da una introducción. Y la semana pasada vimos con Dani el capítulo 6 y hoy vamos a ir al capítulo 7 y vamos a ver quién es este hombre misterioso, Melquisedec. Ahora, una de las cosas que ha pasado en Hebreos, en nuestro estudio, es que nos dice, nos habla de los ángeles, nos habla de Moisés, nos habla de Aarón, nos habla de Josué, pero nos empieza hablando de eso, pero al final nos termina hablando de Jesús. Y nos dice quién es Jesús, que Jesús es más excelente, que Jesús es superior, que Jesús es incomparable a cualquier persona que esté en la Biblia. Y entonces eso es lo que va a pasar en el capítulo 7. Ahora hay un libro hablando de Melquisedec, porque este es uno de, yo creo que es de mis libros favoritos, que cuando lo leí me emocioné muchísimo, porque habla acerca de este texto en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Y entonces te lleva a las culturas y a historias y tradiciones antes del Evangelio de Jesucristo y fuera del pueblo de Israel. Y dice, por ejemplo, cómo, y el libro se llama Eternidad en el Corazón, si lo quieres anotar. Y el autor es Don Richardson. Y entonces él explora cómo en muchas culturas por todo el mundo, por todo el mundo, han tenido creencias y ideas y tradiciones que apuntan al Dios verdadero, que apuntan al Dios creador de todo el universo, antes de llegar el Evangelio, antes de la iglesia primitiva. Y entonces, por ejemplo, pone este ejemplo de Melquisedec, que Melquisedec no es un, o sea, antes de Aarón, que es el hermano de Moisés, que es el primer sumo sacerdote, antes de eso, de pronto aparece este hombre Melquisedec y aparece en Génesis. Y después, 1000 años después, David habla de Melquisedec. Y después viene hablando de Melquisedec el libro de Hebreos en el capítulo 5 y después en el capítulo 7. Y cómo Melquisedec es un rey, es un sacerdote del Dios Altísimo, de el Elohim, mucho antes de haberse creado el pueblo de Israel. Y entonces él explora como en diferentes culturas. Entonces tiene un capítulo increíble que habla de Quetzalcóatl y de Moctezuma. Entonces, acuérdate, Moctezuma era el emperador azteca, y entonces todo esto es histórico. Yo sé que reprobaste historia y por eso no sabes esta. Pero, o sea, puedes ir a tu libro de la SEP y eso es lo que te enseñó tu maestra. Pero entonces Moctezuma, este emperador azteca, ellos una de las cosas que estaban esperando era un dios blanco. Es como que tenían esta expectativa y esta esperanza. Y entonces era el regreso de Quetzalcóatl. Y entonces había Quetzalcóatl prometido volver y regresar. Por eso Moctezuma, cuando llega Hernán Cortés, viene a España y es blanco, por eso lo recibe y no hay una pelea al principio. Porque Dios había puesto en eternidad y esta expectativa como que de un Salvador y un Mesías, y como una expectativa mesiánica, y esto lo ves por todas las culturas del mundo. Dios había puesto eternidad en el corazón de cada uno de ellos. Y luego también dice una historia de Machu Picchu. ¿Alguien ha ido aquí a Machu Picchu? Es las montañas en Perú, tienes que ir en tren muy, muy alto y está muy, muy bonito. Una de las cosas que no saben es cómo simplemente esa cultura desapareció, pero los incas creían en este dios Viracocha, y entonces Viracocha era diferente a todos los demás dioses, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, el dios del fuego, porque Viracocha, ellos decían que este dios no necesitaba templos hechos de manos humanas. Todo esto antes de Israel, porque Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces, si lees Hechos 17:24, justamente dice eso, que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, y que no habita en templos hechos con manos humanas. Entonces, desde esos tiempos,
Dios ya había puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces una de las cosas que sucede es que Machu Picchu era ese lugar de adoración para ese Dios Viracocha, que no necesitaba un templo hecho con manos humanas y que era un Dios, el Dios supremo y el Dios creador de todo el universo. Ahora, ¿y qué estaba haciendo Dios? Poniendo una semilla en todas las culturas, antes de que llegara el Evangelio, antes de que siquiera existiera el pueblo de Israel, como con Melquisedec. Y hay otra historia que es la que más me gusta de este libro, que son las Karen, y no son estas mujeres que se enojan mucho, que las ves en internet, y de pronto ellos dicen que en un país, como tradición oral, ellos tenían que había un Dios supremo, creador de todo, invisible, que había escrito un libro sagrado. Pero entonces lo que sucedió es que ellos habían recibido de este Dios este libro escrito y sagrado, pero ellos desobedecieron y desapareció este libro. Y tenían una profecía que este libro iba a regresar. Entonces sucede que cuando llega el evangelio a este país y a esta nación, con un evangelista que se llama Hudson, llega con el libro, con la Biblia, y ellos teniendo esta expectativa de que iba a llegar ese libro, lo reciben y en masas en este país todo el mundo se convierte. Entonces fíjate cómo Dios venía trabajando desde antes del pueblo de Israel poniendo eternidad en nuestros corazones. Por eso, posiblemente tú naciste en una familia completamente atea, que nunca habían escuchado la Biblia, que nunca habían ido ni siquiera a una misa, ni un evento, ni una iglesia. Y cuando escuchas estas cosas acerca de Jesús, te hace sentido. ¿Sí sabes por qué? Porque Dios puso en tu corazón eternidad. Y entonces ahora sí, vamos a... Lee el libro, aunque ya te lo resumí, pero lee el libro, vale mucho la pena. Entonces, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, y ahí entonces regresamos a este hombre misterioso, este Melquisedec es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del El Elohim. Entonces, este es un rey y es un sacerdote. Cuando viene la ley por medio de Moisés y Aarón es el primer sumo sacerdote, un rey no puede ser sacerdote, un sacerdote no puede ser rey. Y aquí vemos una persona única en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, que una misma persona es sacerdote y una misma persona es rey, y es rey del Dios Altísimo, que todavía no se había revelado a la nación, sino solamente a Abraham. Y entonces este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, eso lo puedes ver en Génesis capítulo 14, déjame te platico rapidísimo la historia. Entonces esta es una batalla entre diferentes reyes. Ahora no te imagines como Ucrania y Rusia y están peleando y soldados, o sea, eran pequeños poblados con pocos ciudadanos, y entonces cuando había una batalla se ponían en el campo de batalla y unos se ponían de un lado y otros se ponían del otro. ¿Has visto esto como en las películas antiguas? La batalla. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mandaban un mensajero a la mitad del camino, mandaron un mensajero a la mitad del camino, no se ponían de acuerdo, regresaban y decían, vamos a pelear. Y entonces cuando ves en las películas como ¡ah! Corren y entonces cuando uno de ellos gana, los otros ¿qué hacen? Huyen, la retirada. Y entonces van de ciudad en ciudad los que huyen, y los que van ganando van persiguiéndolos hasta que los llegan y los persiguen de ciudad en ciudad. Y entonces esta es una batalla bíblica. Y entonces lo que sucede aquí es que 4 reyes de Oriente contra 5 reyes de Canaán. Acuérdate, Canaán es la tierra que Dios les había prometido a Abraham. Dice, de tu simiente y de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y Dios les promete una tierra que fluye de leche y miel, que está conquistada por otros o está ocupada por los cananeos o los cananitas. Y entonces entre ellos están Sodoma y Gomorra. Uno de estos reyes involucrados en este problema es el rey de Sodoma y de Gomorra. Y entonces por 12 años estos reyes de Oriente someten a los de Canaán y les hacen pagar impuestos.
Duele pagar impuestos, ¿verdad? Ahora aquí es opresión, nos tienen que pagar impuestos, los tienen simplemente muertos de hambre. Y entonces deciden estos 4 reyes ir que cobren impuestos a estos 5 reyes de Canaán. Los 5 reyes de Canaán, después de 12 años de pagar impuestos, dicen: hasta aquí, no pagamos más impuestos. Y entonces los 4 reyes van a la batalla contra ellos porque se levantaron contra estos 4 reyes. Y entonces hay una batalla, pierden los reyes de Canaán y Lot vive en Sodoma y Gomorra. Y yo digo: Lot, ¿qué haces viviendo ahí? Acuérdate lo que pasa con Lot. Al principio, bueno, la primera pregunta es: Abraham, ¿por qué te llevas a Lot? Cuando Dios te dijo: sal de tu tierra y tu parentela y no te lleves a nadie. Y decide como: qué buena idea llevarme a mi sobrino Lot. Y entonces de pronto Dios los prospera y ya no caben en la misma tierra. Y Abraham le dice: tú escoge, ¿dónde quieres? Acá o acá. Y Lot escoge cerca de Sodoma y Gomorra y va y como que se pone un campamento muy cerca en las afueras, pero al final termina yéndose a vivir adentro. Sodoma y Gomorra no es una buena ciudad para educar a tus hijos. Y ya sabes cómo termina la historia. Pero entonces capturan a Lot, se lo llevan como los despojos, ¿no? No solamente se llevan despojos, sino se llevan a las personas. Abraham se entera que capturaron a su sobrino Lot y Abraham, con solamente 318 hombres, va a salvar a su sobrino Lot con toda su parentela y las cosas. Van hasta el norte y de ahí casi llegan hasta Damasco. Lot llega ahí. De hecho, tú puedes ir a la ciudad de Dan, Hotel Dan en Israel, y ver la puerta más antigua que hay en el mundo, que es la que cruzó Abraham para salvar a Lot. Y Jesús viene y dice eso: yo soy la puerta. Y igual no puedes decir, pero puedes googlear: la puerta más antigua del mundo. Y la vas a ver ahí, es impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Muy valiente, rescata a Lot, se lo lleva de regreso y de pronto tiene un encuentro con Melquisedec y con el rey de Sodoma y Gomorra. El rey de Sodoma y Gomorra quiere recompensar a Abraham y Abraham dice: no quiero recibir nada de ti. Y tiene este encuentro con Melquisedec. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Lo primero que hace Melquisedec: llega a Abraham y Melquisedec alza sus manos y bendice a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec primero bendice a Abraham. No solamente bendice a Abraham, sino en Génesis dice que parte pan Melquisedec y le da vino. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Todo eso está apuntando a Jesús y al nuevo pacto y a un nuevo sacerdocio que no era del orden de Aarón, sino el orden según Melquisedec. Y entonces Abraham dio los diezmos. Los diezmos es el 10% de lo que trajo Abraham de la batalla, cuyo nombre significa primero rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Eso es rey de paz. Salem es Shalom, que es paz, pero también Salem es posiblemente el nombre de la ciudad Jerusalén más adelante. Entonces hay muchísimo. Entonces se sabe muy poco de este hombre, pero hay mucho que podemos saber acerca de él. Ahora, nota una cosa: primeramente dice rey de justicia, primero rey de justicia y después rey de paz. La única manera que tú puedas tener paz en tu vida es tener la justicia de Dios en tu vida. Primero la justicia de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo la obtienes? Ya sabemos tú y yo: a través de Jesucristo. Abraham, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, primero en tu vida la justicia de Dios solamente a través de Jesús y después puedes tener la paz de Dios en tu vida. Entonces, Melquisedec es rey de justicia, Melquisedec es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, en el libro de Génesis, si lees el libro de Génesis, todo es. Y Abraham engendró, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob es Israel, Israel a las 12 tribus. Y una de esas tribus es la tribu de Leví. Y la genealogía de Adán y de Eva y su hijo Caín, y de ahí todo el libro de Génesis es el libro de las genealogías. Y de pronto en un capítulo aparece este hombre, sacerdote y rey, que no tiene genealogía, que no sabemos nada de él, aparece y desaparece. Entonces por eso es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. No sabemos cuándo, todo el libro de Génesis, y nació y murió y tal fecha. Y nació y murió y tal fecha. Y nació. De hecho, en el libro de Génesis está el hombre que más ha vivido en el mundo. ¿Quién es? Matusalén. Exactamente. Entonces todo tiene que ver con... Y de pronto aparece este hombre y no hay. Y 1000 años después, el rey David en el Salmo 110 habla acerca también de Melquisedec. Y después el libro de Hebreos lo vuelve a retomar y hay una lección que nos quiere dar el autor de Hebreos. Entonces, sin genealogía, que no tiene final de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Mira cómo dice tu Biblia semejante. Porque algunas personas o algunas falsas religiones creen que Melquisedec es Jesús. Ahora, si tú crees eso, está bien, podemos irnos a comer, echarnos un café, pero yo no creo eso. Porque aquí la Biblia dice que fue hecho semejante, o sea, era un tipo, estaba apuntando a Jesús, estaba apuntando a un sacerdocio. O sea, como que podemos ver ahí cómo Dios había puesto eternidad entre ellos. Entonces, vino a ser hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre, no porque Melquisedec vivió para siempre, sino porque después tenemos a Jesús, que fue sacerdote en el orden de Melquisedec, y entonces el orden de Melquisedec va a permanecer para siempre. Ahora, no sé si sabías que los mormones, aquí tenemos una iglesia mormón bien bonita, ya sabes cuál, ¿verdad? ¿Está para acá o para acá, verdad? Sí, para acá. Entonces está enfrente de Andamar, al lado de Plaza de las Américas, y qué bonito jardín, ¿verdad? ¿Cómo lo mantienen con los nortes? O sea, aquí no podemos con las enredaderas y el árbol ahí como que no se da, pero ellos todo bien bonito, y tienes al ángel Moroni ahí con su trompeta. Es una falsa religión. Y una de las cosas que ellos creen, los mormones, es que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo y es un rey, y están bien en eso. Siempre en una falsa religión va a haber verdad, pero ellos creen que los líderes de la iglesia mormona son del orden de Melquisedec. Y entonces ahí yo digo, ok, ahí ya están mal, porque no puedes encontrar ningún versículo en la Biblia que diga eso. ¿Y eso de dónde lo sacan? Pues un profeta que se llama John Smith llegó y dijo eso, y ya de pronto le creyeron. Pero toman a un personaje que aparece 3 veces en la Biblia y de eso hacen toda una religión y todo un liderazgo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los testigos de Jehová también hablan de Melquisedec. Los testigos de Jehová no son cristianos, porque su Jesús no es nuestro Jesús. Su Jesús no es Dios. El Jesús de la Biblia es Dios encarnado. Muy importante eso. Entonces, cuando lleguen a tocar y así, ay, ya llegaron mis hermanos, no son tus hermanos. O sea, una de las cosas que puedes hacer con ellos, su Biblia está cambiada. Juan 1:1 está mal. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para ellos no es ese versículo, no está bien. Y entonces, pero hoy tienes internet y puedes ir, ok, los manuscritos en el original, en griego, ¿qué es lo que dicen? Y te puedes ir a los manuscritos y entonces les enseñas eso y ya se van de tu casa y no pueden contestar nada. Pero lo que sí puedes hacer con ellos es escucharlos por un momento
y de hacerles estas preguntas: ¿para ti Jesús es Dios o no? Y ponlos en aprietos, que suden. Y entonces dicen: ok, antes de que se vayan, porque van a huir de tu casa, ok, ya saben que eres cristiano evangélico. Y entonces puedes decir: déjenme orar por ustedes, y ora por ellos. Señor, yo te pido que les muestres quién es Jesús, el verdadero Jesús, el Jesús bíblico. Y ora por ellos y vas a ver qué sucede. Aquí tenemos un par de testigos de Jehová que ya abrieron sus ojos y vieron la verdad. Y entonces Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios, a Jesús, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. Entonces, misterioso, pero la Biblia dice era grande. Era importante Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces Abraham es el patriarca, entonces de Abraham va a venir Isaac, de Isaac va a venir Jacob, Jacob se convierte en Israel, de Israel va a venir Leví, que son la tribu de Leví, de los sacerdotes. Y entonces en Abraham, no solamente Abraham está dando los diezmos de todo y está reconociendo como sacerdote del Dios Altísimo a Melquisedec, sino en Abraham todas las tribus están reconociendo a Melquisedec. En Abraham, con esto que hace él. Y entonces Abraham da los diezmos de todo. Versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdote tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Fíjate cómo el versículo, ciertamente de los que entre los hijos de Leví, los sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, la ley decía, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y el templo, cuando escribe Hebreos, todavía sigue. Y este es el asunto, ¿eh? Entonces había judíos que se habían convertido a cristianismo y que habían creído en Jesús y su sacrificio en la cruz, y que solamente se podía ser justificado no por las obras de la ley, sino por tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero de pronto están ahí en Jerusalén, sigue el templo, todavía no es destruido. Entonces Hebreos escribe antes del año 70, cuando el templo se destruye, sigue habiendo un sumo sacerdote, sigue habiendo cánticos. Ellos pueden voltear a ver hacia el templo, y era muy hermoso y era muy grande, y todo el mundo está yendo al templo y escuchar los salmos, cómo lo están cantando, ver cómo está subiendo el incienso, ver cómo está llevando gente sus sacrificios, ver cómo el sacerdote está derramando sangre por los sacrificios, y la tentación de ellos es regresar a eso. Y mira, están llevando sus diezmos. Todavía sigue sucediendo en el templo. Y hay algunos movimientos y pastores que toman este versículo. En todo el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Yo no sé por qué en muchas iglesias todos los domingos se habla del diezmo. En todo el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. El único lugar donde se habla de los diezmos es aquí. Y está hablando del pueblo de Israel, cuando todavía está el sacerdocio de Aarón, cuando todavía están los sacrificios, cuando todos se están enfocando todavía en la ley, pero los cristianos no. Pero había esta tentación de regresar a eso. Entonces, mira, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía no una promesa, varias promesas. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este es un principio bíblico. El menor es bendecido por el mayor. Entonces llega Abraham de la batalla, Melquisedec se acerca con Abraham y Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham le da los diezmos de todo. ¿Quién es mayor, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. El mayor bendice al menor. Es un principio que nos enseñó Jesús. Cuando vino Jesús a la tierra, Él vino a bendecir a todos. Él vino a ser un siervo de absolutamente todos. Él vino a no que le sirvan, sino a servir a los demás y dar su vida por ellos. El menor es bendecido por el mayor. Versículo 7. Y sin discusión alguna,
El menor es bendecido por el mayor. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben en ese tiempo en el templo los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio que vive, que es Jesús. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por Aarón, por los sacrificios, por los diezmos, por la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Una pregunta que se estaban haciendo los judíos en esta época: ok, si están diciendo que Jesús es el gran sumo sacerdote, ¿cómo puede ser el gran sumo sacerdote si Jesús no es de la tribu de Leví? Jesús es de la tribu de Judá. Y esta es la respuesta, porque Jesús no es sumo sacerdote según el orden levítico. Jesús es sumo sacerdote de alguien mayor, de alguien más grande, del orden de Melquisedec. Pero fíjate cómo, versículo 11, la perfección no pudo ser por medio del sacerdote levítico. ¿Por qué no pudo ser? Porque acuérdate, el sumo sacerdote en el día del perdón, el día más importante, tenía que primero sacrificar por él, porque era pecador, antes de poder hacer el sacrificio por los demás. Y no era completo, porque lo tenían que repetir cada año. Entonces no era completo el sacrificio. Repetitivo, no definitivo. Los sacerdotes eran pecadores y morían, entonces era temporal. Y la ley no podía, eso está clarísimo, la ley no podía perfeccionar a nadie. La ley era perfecta y tenía su lugar. Déjame te explico para qué servía la ley. Si ponemos aquí, invitamos a los 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, déjenme, no es cierto. Vamos a invitar a los 10 mandamientos aquí, se van a sentar y vamos a pasar a uno por uno de ustedes aquí al frente. Y los 10 mandamientos cuando conocen toda tu vida, no solamente toda tu vida, sino tus pensamientos, conocen todo de ti. Y cuando tú pases al frente, 1, 2 o 3 o 10, van a ponerse de pie y van a decir culpable. Para eso era la ley. ¿Quién quiere pasar? Nadie, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? La función de la ley es culpable, te pone contra la pared. Soy culpable, no tengo nada que decir. No hay defensa. No mentirás. No matarás. Dice, Talí, no he matado a nadie. Eso déjaselo para los homicidios, para los secuestradores. Ok, pero Jesús en el Sermón del Monte dice, pero si tú tratas mal a tu hermano, ya lo mataste. Si tú hablas mal de él, ya lo mataste. Si tú murmuras de él, no adulterarás. Talí, no, yo soy fiel a mi esposa. ¿Cómo crees? Ok, y Jesús dice, ok, si pasa una muchacha y la ves y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Culpable. Y entonces te pone contra la pared. Y la única solución es Jesús. Y por eso Jesús dice, ahora la puerta más antigua no es la de Teldán, es Jesús. Y dice, yo soy la puerta. Entonces, la ley te pone contra la pared, no tienes a dónde ir y de pronto se abre una puerta detrás de ti y entras. Salvación. Esa es la gracia. Ese es el nuevo pacto. Entonces, la ley era imperfecta. No podía hacer lo que el nuevo pacto, a través del sacerdote, no en orden levítico, sino en Melquisedec, podía hacer. Por eso es tan importante que ellos entendieran que Jesús venía no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Entonces, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría
aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdote, necesario que también haya sido cambiado la ley. Entonces, en Jesús cambió por completo el sacerdocio. Ya no es el orden levítico, ya ahora es el orden de Melquisedec. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y eso es Jesús, muere, resucita y su vida es indestructible. Todos los sacerdotes vivían, morían. Vivían, morían. Y el siguiente sacerdote tenía que ser hijo del sumo sacerdote. O sea, era por linaje. No podía simplemente ser eso. Pero tenemos un sacerdote indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, Salmo 110, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Si ellos regresaban al templo, si ellos regresaban al sacerdocio de Aarón y de la tribu de Leví, si ellos regresaban a los sacrificios, si ellos regresaban a eso, no se estaban acercando a Dios. ¿Qué crees que estaban haciendo? Alejándose de Dios. Y en Jesús, a través de este nuevo gran sumo sacerdote, la invitación es acércate a Dios. Y no necesitas un intermediario, sino solamente Jesús. No hay un mediador entre Dios y los hombres. Ya no tienes que tener un sacerdote levítico, sino es Jesús, tu entrada y tu camino. Es el ancla que tenemos no hacia abajo, sino hacia arriba, a los cielos de nuestra alma. Es algo completamente seguro. Entonces, ¿por qué regresar a lo de antes? Y ya había una tentación para ellos de eso. No, ya no necesitamos el sacerdocio levítico. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, fue una promesa, fue un juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con Jesús, con el juramento del que lo dijo, que fue Dios, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, fiador. ¿Alguna vez has rentado una casa o un departamento y te dicen, no, necesitamos un fiador? Y dices, híjoles, quién sabe quién puede ser. Y no puedes poner cualquier fiador, tiene que ser un fiador que lo garantice. Y en Jesús Él es nuestro fiador, de que todas las promesas se van a cumplir del nuevo pacto. Él es nuestro fiador de un mejor pacto. Es el pacto que Jesús instituyó en la cena del Señor que hoy vamos a tomar. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos sacerdotes por muchos años debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, que puedes confiar en Él. Él es que te lo está garantizando, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las razones por las cuales los sacerdotes existían es que intercedían por el pueblo. Y hoy tenemos un sacerdote que permanece para siempre, que es inmutable, que no cambia, que es indestructible, que no muere, que todo el tiempo está intercediendo por nosotros. ¿Por qué regresar a los otros sacerdotes mortales? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y no solamente nos conviene,
Nos conviene un gran sumo sacerdote como Jesús. Y aquí nos va a explicar el autor de Hebreos por qué nos conviene Jesús en nuestra vida como gran sumo sacerdote y que no hay que ir a ningún otro lugar. Por esto nos conviene. Santo, sin mancha, apartado, puro, inocente. Esta palabra inocente es que nunca te va a hacer mal. Te puedes acercar a Jesús, nunca te va a hacer daño. Siempre te va a hacer bien. Tienes que confiar en Él. Entonces es un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, perfecto, apartado de los pecadores, totalmente diferente a nosotros, pero cercano a nosotros. Y que Él nos está invitando, acércate al trono de la gracia. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay nada más alto que Él. ¿Por qué ir a otro lugar? ¿Por qué ir a otra persona cuando tenemos a Jesús como sumo sacerdote, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque Él fue sin pecado? Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él dio su vida por ti y por mí. Y lo hizo una sola vez. Y por eso es perfecto y completo su sacrificio, porque no se tiene que estar repitiendo nunca. Completo para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuro. No tienes que constantemente estar llevando, como en el sacerdote levítico, cada vez que pecabas, una ofrenda por tu pecado. Él ya pagó. En la cruz Jesús dijo: consumado es, hecho está. Tu factura está pagada. Se ofreció a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Por qué regresar a eso? Pero la palabra del juramento que Dios nos dio, posteriores a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor nos explica qué significa este nuevo pacto. Y toma tus elementos. Puedes sacar la galletita. Mira, a mí me tocaron 2 en el vasito. ¿Sí sabías que la Biblia dice que doblemente Él ha pagado por nuestros pecados? O sea, cuando estás, no, es que no sé si Dios me perdonó o no. Ok, doble pago ha pagado Dios por tus pecados. Confía en Él. Jesús es la garantía de tu salvación. Jesús es la garantía de tus pecados. Entonces puedes confiar en Él en tu vida. Jesús explicó de una manera muy práctica en lo que se llama la cena del Señor, que es este nuevo pacto. Él tomó el pan, un pedacito de pan. Acuérdate, la Pascua era un memorial de su salida de Egipto. Dios los liberó de esclavitud. Y la cena del Señor es igual, es un memorial de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguien más necesita elementos que no haya tomado? Levanta tu mano. Aquí, por favor. ¿Alguien más? No queremos que nadie se quede sin esto. Y sobre todo después de escuchar la explicación lo vas a querer en tu vida. ¿Alguien más? Por allá atrás. ¿Alguien más? Ok. Jesús explicó qué es este nuevo pacto. Y Jesús tomó el pan, lo partió, como su cuerpo iba a ser partido y molido. Él no solamente es el sumo sacerdote, sino Él mismo es la ofrenda. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ese nuevo pacto es que ya no yo tengo que cumplir la ley para estar bien con Dios. Nadie podía hacer eso. Si no es por medio de Jesús y su gracia, hoy puedo estar bien con Dios. Ese es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto también incluye perdón de pecados. Porque al terminar la cena, Jesús tomó la copa y dijo: esto es mi sangre.
Sangre que será derramada por todos ustedes y nos incluye a todos para el perdón de pecados. Es la sangre del nuevo pacto. Aquí está su garantía. Aquí está su firma. Que sus promesas son reales y que quien cree en Él tiene vida eterna. Y es un sacrificio una sola vez y para siempre. No tenía que estar constantemente sacrificando el sumo sacerdote una sola vez. Por eso esto simboliza, no es una vez más el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso ya sucedió y fue perfecto y fue completo. Y no necesitamos hacer absolutamente nada más que creer en lo que Él hizo por mí. El nuevo pacto, según Jeremías, incluye un nuevo corazón. Por eso dice, el mayor bendice al menor. Y antes en tu vida, sin Jesús, tú querías solamente recibir. Y un nuevo corazón es dar. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Servir, amar a los demás, dar tu vida por otros, compartir el evangelio con los demás. Una vida completamente nueva y transformada. Eso es el nuevo pacto. Perdón de pecados, reconciliación con Dios. Rey de justicia, Rey de paz. Eso es Jesús. En Él somos justificados. Y entonces Él es nuestro príncipe de paz. Y Él es el que hizo la paz de Dios con nosotros. A mí me gusta mucho la explicación del cristianismo y a veces las explicaciones son más sencillas, son las mejores. Y hay un cristiano, hay un musulmán y hay un hindú y hay una montaña. Y entonces están viendo cómo subir para acercarse a Dios. Y el hindú dice, tienes que subir la montaña, pero súbela meditando. Y todo es Dios, y tú eres Dios, y mientras subes vas a ver cómo vas a encontrarte con Dios. El musulmán tiene que subir la montaña. Y el cristiano dice, el evangelio no es que el hombre tiene que subir la montaña para encontrarse con Dios, sino que Dios, estando en lo sublime, bajó y se encontró con nosotros. Eso es el evangelio. Y ese es el sumo sacerdote que tenemos, que estando en su trono, en lo sublime, en los cielos y en las alturas, se hizo hombre y vino a encontrarse conmigo, que estaba completamente perdido. Es gracia. Eso es la cena del Señor. Y entonces con ese entendimiento la tomamos. Es lo que Jesús hizo por mí. Entregó su vida por mí. Derramó hasta la última gota de sangre por mí en la cruz. Ve cómo Dios te ama. Ve. Te ama tanto que ya te olvidaste de quién es Melquisedec. Y ya nada más estás pensando en Jesús, ¿verdad? Pero nos convenía un sacerdote así, santo, sin mancha, que te podías acercar a Él y que te va a hacer bien, sin pecado, eterno. Y ese es Jesús. Entonces pon un momento tus ojos en los elementos. Y el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, coman. Esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y terminando la cena,
Tomó la copa y la dio. Dijo, beban, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que será derramada por todos ustedes. Y Padre, gracias porque nos podemos acercar hoy a ti, no por medio de un sacrificio levítico, sino por medio de lo que hizo Jesús, nuestro Rey, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro príncipe de paz, nuestro profeta hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Él vino a cumplir todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, para que entonces la ley fuera abrogada y tuviéramos un nuevo sumo sacerdote, no según el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec. Indestructible, que no cambia y que me convenía y me conviene. Y te doy gracias, Padre, por eso. Te bendecimos, te alabamos y reconocemos a Jesús en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por morir en mi lugar. Gracias, Señor, por ser sepultado, pero también por al tercer día resucitar. Y tenemos un sacerdote que no muere y que vive y reina por los siglos de los siglos.